Desde 1945, el profesor Tomatis, otorrinolaringólogo cirujano, ha dedicado su vida a investigar sobre la audición, sobre el lenguaje y la comunicación. Si bien sus teorías encuentran aún alguna reticencia en Europa, tienen una enorme difusión en Canadá, en la Universidad de Ottawa, por ejemplo, donde ha trabajado durante 10 años, primero en Montreal y después en Toronto. En Europa, así como en Canadá y en Estados Unidos, existen alrededor de 200 centros donde se aplican sus acciones. Nos hemos encontrado con él en la abadía de Bec-Hellouin, en Normandía, donde se retira muy a menudo. A continuación vamos a proponerle sus propias teorías y sus aplicaciones. Ante todo, ha puesto en evidencia la relación existente entre el oído y el psiquismo y ha desarrollado una cura destinada a reeducar el aparato auditivo. Profesor Tomatis, ¿cómo comenzaron sus investigaciones? Podríamos resumirlo en diferentes aspectos. En primer lugar, soy otorrinolaringólogo y no cabe duda de que esto me orientó desde hacia la audición. En segundo lugar, habiendo trabajado en la aviación, tuve la suerte de trabajar en los laboratorios de fisiología acústica de la Armada, que dirigí posteriormente durante 15 años, lo que me dio la oportunidad de ver una gran cantidad de personas que trabajaban en un medio muy ruidoso. Todo esto a partir de 1944. En tercer lugar, yo soy hijo de cantante y empecé a trabajar a partir de 1946 y vi a un gran cantantes, amigos de mi padre, que pensaban que yo debía ser un gran especialista. Puesto que mi padre cantaba, yo debía saber mucho acerca del canto. Esto no era cierto en absoluto. El primero que vi era un cantante mundialmente conocido que había dado la vuelta al mundo y que me traía en bandeja un diagnóstico extraordinario que yo no podía refutar, porque venía del mejor especialista de la época, que era Froissels, un gran foniatra. Este individuo venía a enseñarme porque desafinaba a partir de una cierta nota, y Froissels había pensado, en función de los conocimientos de la época, que desafinar quería decir simplemente tener las cuerdas relajadas, como las cuerdas de un violín, y trataba de darle medicamentos tonificantes para la laringe. Yo hice lo mismo. Siendo un joven que comenzaba, el diagnóstico de Froissels me parecía completamente cierto, y me lancé a ello, razonando tan mal como Froissels en aquella época. Él desafinaba a partir de un cierto nivel, a partir de mi I bemol. Hacía un fenómeno de comprensión siempre en la misma nota sin darse cuenta. Sin embargo, esto no le impedía cantar bien. Si hubiera desafinado, y si realmente las cuerdas hubieran estado desafinadas, hubiera debido desafinar sobre toda la línea musical. Pero en fin, yo entré en el mismo sistema y yo también le di tratamiento para tensar las cuerdas, sobre todo estricnina. Yo iba tan de buena fe que viendo que cantaba cada vez más desafinado, a pesar de la estricnina que le daba, leidades cada vez mayores, de forma que llegó a tener perturbaciones casi al punto de estrangularse en el escenario, pero continuaba desafinando todo el tiempo. Y esto terminó por llamarme la atención y hacerme pensar que la laringe no era, seguramente, el elemento que hacía desafinar, puesto que su laringe estaba ya hipertensa y continuaba desafinando. En este momento se me ocurrió algo por azar, una reflexión, una síntesis. En un momento dado, siendo que yo hacía audiometrías y que pensaba más que en el resto, tuve la idea de hacer exámenes audiométricos, quizá para justificarme ante los cantantes. Es decir, lo mismo que hacían los obreros en los arsenales. Sí, exactamente lo mismo. Y me quedé sorprendidísimo de ver que en el fondo estas personas presentaban la misma curva de disturbios y de lesiones auditivas que los que estaban inmersos en el ruido durante mucho tiempo. Y la conclusión que saqué de ello es que los cantantes estropeaban su propio oído con la pitián. Cuando un oído es sometido al ruido, se produce una lesión. Esta lesión aparece siempre en el mismo lugar, en los agudos. Comienza en un punto muy específico que son los 4000 hercios. Para la persona no especializada, los 4000 hercios es un do por encima del do de la flauta. Es decir, que en el plano de la comunicación habitual no nos damos cuenta. Podemos perfectamente tener una lesión en los 4000 y vivir tranquilamente.
Pero desgraciadamente esta lesión va aumentando, va alargándose. Gana todo el territorio de los agudos y de los graves, y en un momento dado, cuando llega por debajo de los 2000 hercios, los problemas empiezan a aparecer. El individuo oye, pero ya no comprende nada. Esto se denomina una sordera profesional. De la misma forma, los cantantes hacen una sordera profesional. Lo que me interesaba era ver si podía cambiar la voz de las personas o no. Y en aquel momento, hacia 1947, intenté fabricar filtros. Esto entonces no existía. Ahora en electrónica todo es fácil, pero en aquel momento era de elaboración muy difícil. Yo hice filtros, es decir, aparatos que en lugar de filtrar la luz filtraban el sonido y que me permitían saber que podía hacer oír al individuo en tal o tal zona los sonidos que quería, como si pudiéramos suprimir en la visión el rojo, el azul o el verde. Introduciendo en el oído de algunos grandes cantantes que tenían buena voz los mismos filtros correspondientes a la lesión que había observado en mis cantantes al principio, yo veía que también desafinaban, les veía cantar mal, veía que no podían seguir cantando. Llegué pues a cambiar completo mecánica de respuesta y desde este momento el oído tomó para mí una dimensión colosal. Vi que se canta con el oído y no con la laringe.